por esta presentación. Yo voy a convocar a continuación a la magíster Daisy Iglesias, consejera del Consejo Directivo Central, que va a exponer sobre la experiencia con alumnos en educación inicial y primaria. Daisy, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, una aclaración. Yo vengo particularmente de un subsistema con larguísima trayectoria educativa, más de un siglo. Y debo señalarles que la educación no es un factor aislado de los avances de la ciencia, muy por el contrario, está muy ligado a los avances de la ciencia. Una cosa anecdótica, se dice que la educación del siglo XIX era verbal, era basada en el quietismo, basada en la autoridad del adulto y que al niño se lo miraba como un adulto en miniatura, y vaya descubrimiento si la psicología descubre al niño sobre comienzos del siglo XX. ¿Cómo vamos a pensar que en el siglo XIX la pedagogía lo viera de manera distinta si la construcción científica no estaba hecha? En el nivel de primaria, el autismo, señalaba la doctora, comienza a trabajarse incluso bajo la idea de la psicosis sobre la década del 80. Pero previamente es un sistema que había mirado las diferencias. Y como toda educación va acorde con el desenvolvimiento científico de su momento, lo miraba como la ciencia lo miraba. Y por tanto tenemos una fantástica evolución del sistema educativo atendiendo las diferencias en la primera década del siglo XX. Es brutal. Educación para niños sordos, educación para niños con problemas visuales, hasta educación para niños con problemas de salud que eran los derivados de la tuberculosis. Y los trataba en emplazamientos físicos y con recursos didácticos acorde al conocimiento de la época. Luego, cuando el mundo de la ciencia comienza a descubrir o a construir, sería el término más indicado, nuevas categorías, el sistema también trabaja con esas nuevas categorías y por tanto comienza a trabajar con el autismo en la fundación del Centro 231, que dicen que su número era muy, revelaba mucho, 231, ¿no? Sobre el proceso de individualización. Ese centro, independientemente de los cambios en las modalidades inclusivas, tiene una línea de continuidad hasta el momento actual, porque el emplazamiento fijo educativo no es un corset que encierra, depende cómo lo manejes. Si el emplazamiento físico tiene un carácter de asistencia en recursos, si el emplazamiento físico institucional tiene un carácter de asistencia transitoria, seguramente entre dentro de los marcos de propuestas inclusivas que se desarrollan en educación a nivel internacional. O sea, no por tener una escuela identificada o una clase o un centro, nosotros podemos hablar del distanciamiento, depende de lo que hagamos con ella y cómo esté vinculada con el resto. Pero además, hoy tenemos otras modalidades, que es la modalidad de incorporación al aula regular o al aula común de los estudiantes con determinados apoyos. Y cuando decimos determinados apoyos, estamos hablando de una revolución en el terreno de las ideas, que la traduce mucho la asociación, hasta cambió el nombre, era Asociación de Retardo Mental y hoy se llama Asociación de Discapacidades y de Discapacidades del Desarrollo norteamericana. ¿Qué es la noción de apoyo que no se usa vulgarmente? El apoyo supone considerar que las personas que tienen problemas de desarrollo, como bien se catalogaron, o otro tipo de situaciones particulares, requieren de los entornos adecuaciones específicas para evitar la cristalización en situaciones de riesgo educativo o de riesgo social. O sea,
que no se cristalicen ciertos aspectos que muchas personas presentan y que a veces los separan del resto de nosotros. Y el autismo es bastante claro en esto, hoy no se expusieron sus rasgos, pero hay problemas de comunicación y problemas de conducta en cuanto a los estereotipos, en cuanto a las dificultades de contactar con los otros, que hay que evitar cristalicen. Y para eso se requieren apoyos específicos. Y cuando digo apoyos específicos, digo apoyos educativos, digo apoyos sociales, digo apoyos de otros terrenos como el campo de la salud, y en los apoyos intervenimos todos. Por eso es muy importante lo que se acaba de decir respecto a las familias, porque las familias son el primer sostén en el sistema educativo y esto lo tenemos incorporado. Si tú quieres saber qué desencadena una crisis en un niño o en un adolescente con autismo, conversa con la familia, intercambia con ella. Y si tú le quieres formar un sistema de comunicación alternativa, generalmente a través de la imagen, tú haz que enseñemos, entre comillas, lo mismo, porque de lo contrario caotizamos y entramos en caminos divergentes, aunque parezca que la intervención es lógica, la intervención ni es oportuna ni es fundada, porque vamos por caminos distintos frente a sujetos que necesitan armonía y unidad en un mundo al cual es difícil de comprender simbólicamente. Y cuando decimos que todos son distintos, es obvio. Eso, todos pueden aprender. El problema es cómo se aprende. Y el problema a veces es también qué se aprende. Y cuando tú focalizas en el qué se aprende, puedes evaluar como una conducta de aprendizaje que un joven autista hoy te dé un puntapié. ¿Y por qué? Porque te ha descubierto. Porque antes no existías para él. Y puede ser un intento de comunicación, pero estas cosas que estoy narrando, puestas en un ámbito escolar, es necesario manejarlas con prudencia y manejarlas con formación del otro, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos den un puntapié. Y cuando nos dan un puntapié, en algunos casos, sentimos que puede haber un factor de agresión. Entonces, para que eso sea vivido de otra manera, yo necesito formación, necesito empatía con la situación y necesito algo que agradezco a la doctora haya nombrado, porque me habilita a mí para nombrarlo, que son los recursos. Los recursos son muy importantes. Y prácticamente diría que en los recursos a veces está basado el éxito o no de nuestras intervenciones en el terreno primario, porque frente a un grupo con 32 niños, donde tienes 2 que no tienen la comunicación por habla y que además necesitan moverse y deambular, si tú no tienes recursos de acompañamiento de ese chico fuera del maestro de aula, vas a estar en problemas, quieras verlo o no quieras verlo. Y otro de los problemas más importantes de esto es que bien o mal, yo pienso que siempre bien porque es acorde a lo que la ciencia determinó en su momento, y esto supone cambios de enfoque, como ya lo dije. En el campo de la educación primaria, sistema de masas desde el siglo XIX, hubo atención a la situación. Por supuesto que si nosotros miramos hoy cómo se los atendía en el 80, cómo se los atendía en el 40, seremos críticos, como lo es la educación común cuando mira cómo se los atendía en el siglo XIX. Obvio, pero lo que tenemos que entender en estos niveles es que se está acorde a todo un entramado conceptual, social y científico. Pero el problema es, y el problema fue, y me alegro mucho de esta instancia, y se lo dije al subdirector de la educación media, de la educación secundaria, perdón, en otro momento, es qué hacemos después. Porque hay un problema que es el después. Porque los apoyos tampoco, y no pretendo yo extenderme académicamente en esto, son una cosa genérica. Hay 4 tipos de apoyo. El apoyo generalizado de aquellos que van a requerir apoyo durante toda su vida, el apoyo extenso, que es aquellos que van a requerir apoyos durante toda la vida, pero en campos especiales, el apoyo limitado, que es aquellos que requieren apoyos por un tiempo
concreto y en áreas específicas, y el apoyo intermitente, que es el más fluctuante de todos. O sea, esto es un campo académico, hay una elaboración conceptual enorme, pero hay sujetos que requieren apoyos generalizados y extensos, y eso determina que tengamos que tener en cuenta no solo la continuidad en la media, sino la continuidad como adultos. Porque hay una cuestión que el sistema educativo, por suerte, está moviendo. La educación primaria sustituyó muchas veces campos de la educación secundaria y tuvo en sus aulas sujetos con 30 y 50 años. Y era una razón del artillero. Hay que ver porque no tienen otro lugar al que ir. Y eso es una tristeza educativa. Por tanto, si esto continúa hoy, es a favor de los sujetos. Y si continúa después de la educación formal, si tienen otro tipo de apoyaturas de vida para una vida, calidad de vida, que es no solo dar recursos, sino también como el otro vive los recursos que le dan, creo que según Giorgi es más o menos así. Si uno logra entramar un proceso a lo largo de toda la vida, seguramente avanzaremos para que el hablar de las diferencias deje de ser un discurso de una parte de la sociedad y sus instituciones para transformarse en un discurso de toda la sociedad y todas sus instituciones. Muchas gracias.